Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa para hablar de salud y bienestar. Este encuentro todos los días, en este horario a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, para que conversemos sobre promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por eso siempre estamos en directo para que ustedes puedan hacer sus preguntas a través de nuestras líneas telefónicas. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad que a simple vista suena como si fuera una enfermedad rara, pero es más común o más frecuente de lo que creemos. Síndrome de Sjögren. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué síntomas presenta esta enfermedad? ¿Cómo es su diagnóstico? Y lo más importante, ¿cuál es el tratamiento? Y si se puede curar. Aquí está el tema del día. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema inmunitario ataca partes de su propio cuerpo por error. En el síndrome de Sjögren, este ataca las glándulas que producen las lágrimas y la saliva, lo que provoca boca seca y ojos secos. Es posible que tenga sequedad en otros órganos que necesitan humedad, como la nariz, la garganta y la piel. El síndrome también puede afectar otras partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, pulmones, riñones, vasos sanguíneos, órganos digestivos y los nervios. La mayoría de las personas con síndrome de Sjögren son mujeres. Por lo general, comienza después de los 40 años, a veces vinculado a otras enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus. Esta enfermedad afecta las glándulas que producen humedad en el cuerpo. A menudo causa resequedad en la boca y en los ojos, como podíamos ver en las imágenes de la nota introductoria. También puede causar resequedad en otras partes del cuerpo. Tema del día hoy en Su Médico en Casa. Síndrome de Sjögren. Causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Gracias por estar en Su Médico en Casa, nuevamente bienvenidos. Tenemos líneas telefónicas para que participen en el tema del día, 232-4604 y 018-000, 515015. También pueden interactuar en nuestras redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y nuevamente les recuerdo a quienes me han preguntado cómo pueden ver los diferentes capítulos del programa que hemos emitido, pues es muy fácil. Ingresan a nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Síndrome de Sjögren. Suena como rara esta enfermedad, pero es más frecuente de lo que pensamos. Está con nosotros el doctor Miguel Maza Navas. Él es médico reumatólogo. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí veíamos algunos datos importantes acerca de esta enfermedad, doctor. ¿Qué tan frecuente es en la población? Porque yo me imaginaba que podría ser una enfermedad rara. Sí, realmente parece ser una enfermedad rara, pero no es una enfermedad huérfana, en el sentido de que hasta el 3% de la población, es decir, 3 de cada 100 personas pueden tener síntomas secos derivados del síndrome de Sjögren. Es una cifra bastante alta. Es una cifra bastante alta. Lo que pasa es que se confunde con muchos otros síntomas y se confunde con muchas otras enfermedades, entonces a veces es difícil llegar al diagnóstico. ¿Y con qué enfermedades se confunde, por ejemplo, doctor? Lo que pasa es que la gente tiende a pensar que todo lo que produce síntomas secos es igual a un Sjögren, pero muchas veces, por ejemplo, en el ojo se puede producir ojos secos de otro tipo, evaporativo, porque el ojo pierde como la capa de grasa que lo protege, o por la edad se van perdiendo la producción de saliva, o las personas que han sido sometidas a radioterapia pierden un poco la producción de saliva. Entonces se necesita una serie de criterios o una serie de exámenes para poder llegar al diagnóstico de un síndrome de Sjögren. ¿Las causas se conocen, doctor, de esta enfermedad? ¿Factores de riesgo? Sí, factores de riesgo, hay algunos factores genéticos, pero digamos que son factores genéticos muy pequeños, es decir, aportan muy poco cada uno de los factores y es una suma de factores más lo que a una persona le pasa a lo largo de la vida. Lo que sí está claro es que para el diagnóstico se necesita documentar la autoinmunidad, es decir, el Sjögren es una enfermedad autoinmune. El propio cuerpo pierde la tolerancia a una parte de su cuerpo y la rechaza de manera parecida cuando uno rechaza un trasplante, solo que es una parte del cuerpo, digamos, entre comillas, original de la persona.
¿Cómo comienza esta enfermedad? Porque es lo más importante, ¿cierto? Hay enfermedades que uno identifica inmediatamente, pero una enfermedad como esta, que es rara, pero es muy común además, cómo se diagnostica? ¿Cómo es esa sintomatología inicial? Entonces, es muy importante porque los síntomas pueden ser síntomas muy variados. La persona puede empezar a sentir síntomas secos en distintas partes. Puede ir desde cosas inespecíficas como la piel, podemos tener algunos síntomas como por ejemplo la boca seca, y la boca seca se manifiesta en la incapacidad, por ejemplo, para yo comer mis alimentos sin líquido. La gente empieza a tener que usar líquido para comer los alimentos, empieza a perder el gusto, empieza a tener síndrome de lengua quemante, dolor en la lengua. Como ardor. Ardor en la lengua, sí señora. Y pueden tener también alteraciones en los dientes. Entonces, a pesar de un buen cuidado dental, pueden presentar caries, pueden presentar cálculos, porque la saliva nos protege de los dientes de los efectos de, digamos, que las bacterias que producen las caries. Y en los ojos también puede producir ojo seco, y ese ojo seco puede llevar a que la persona tenga sensación de cansancio, de ardor, de arenilla en los ojos, necesidad de uso de gotas y en algunos casos inflamaciones graves. Y cuando hablamos de arenilla en los ojos, doctor, ¿significa que también podría haber el paciente borroso? Sí, a veces puede haber borroso, porque digamos que todas las estructuras y todos los líquidos, inclusive el líquido que protege el ojo, hacen parte del trayecto que tiene que pasar la luz. Entonces, al alterarse, se puede producir una alteración en ese camino de la luz y la persona puede tener algunas alteraciones visuales. ¿Qué pasa con la piel en el caso de esta enfermedad del síndrome de Sjögren? Normalmente el síntoma más común es que la piel se pone muy seca. Hay algunas otras manifestaciones que son sumamente raras, como algunas lesiones en la piel, que a veces pueden hablar de unas cosas que se llaman las manifestaciones extraglandulares. Es decir, los Sjögren se dividen en dos grandes grupos. La gran mayoría de los Sjögren que afectan solo las glándulas, pero hay unos Sjögren que son un poco más, digamos que potentes o más serios, que se salen de la glándula y pueden producir complicaciones en otros órganos, uno de los cuales es muy comúnmente la piel. Bueno, pongamos algunos ejemplos, doctor, porque hay enfermedades que podrían confundirse con otro tipo de patología, ¿cierto? Usted lo decía ahorita al comienzo del programa cuando explicábamos exactamente en qué consiste esta enfermedad, cómo se manifiesta ya cuando hablamos de la persona como tal, o sea, cómo se ve esa persona. Entonces, es muy importante porque hay que tener claro que todas las enfermedades autoinmunes son, entre comillas, primas entre sí. Entonces, se pueden parecer mucho. Entonces, un Sjögren se puede parecer a una artritis y se puede parecer a un lupus, por ejemplo. Sí. Pero no solamente se pueden parecer, sino que puede presentarse concomitantemente. Es decir, una persona puede tener lupus y artritis. Lo más típico de un síndrome de Sjögren son los síntomas secos, y la gran mayoría de pacientes que tienen un síndrome de Sjögren tendrán un predominio de síntomas secos. En algunas otras personas se presentan otras manifestaciones ya más raras, como son por ejemplo las vasculitis, que son cuando se inflaman los vasos sanguíneos, por ejemplo, de la piel y aparecen unas manchas rojas, que son las lesiones de la vasculitis, o se produce por ejemplo inflamación del pulmón. Muy bien, a esta hora saludamos a Claudia, que nos acompaña desde la ciudad de Cali. Bienvenida y la escuchamos. Gracias por estar en Su Médico en Casa, Claudia. Claudia. Aló. Aló, la escuchamos. Buenas Bienvenida. tardes. Adelante con su pregunta, Claudia. Pues yo estoy viendo el programa desde ahora que comenzó y resulta de que... ¿Sí me escucha? Sí, claro, la escuchamos, Claudia. Bueno, entonces resulta de que yo sufro de hipotiroidismo, ¿no? ¿De qué? ¿Le entendió, doctor? Hipotiroidismo. Ok. Hipotiroidismo. Entonces yo sufro de hipotiroidismo y resulta de que pues yo tengo todos los síntomas de ojo seco, los síntomas que el doctor dice. Entonces el dolor en las articulaciones es tremendo, en las manos, las rodillas y todo. Resulta que como el doctor dice de que se necesita un diagnóstico, o sea, concreto para definir si es el síndrome, pues a mí me tomaron varios exámenes ahora días para lo de la cuestión del dolor en las manos, no me salió artritis, no me salió lupus, ni nada. Entonces ahorita que estoy, la verdad, primera vez que yo escucho este síndrome. Sí, del síndrome de Sjögren. Eso, entonces a ver pues, el doctor qué me dice o en concreto qué examen sería para uno saber si los ojos mantienen seco. Está clara la pregunta, doctor, Sí, sí. ¿cierto? Claudia, gracias por acompañarnos desde la ciudad de Cali y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor, sobre todo en el tema del diagnóstico que usted quiere ver si se trata o no de esta enfermedad. Entonces, es una pregunta muy interesante y de hecho es una pregunta muy pertinente. Digamos que además de los síntomas que uno puede tener, uno necesita documentar que hay una activación del sistema inmune. Y esa activación del sistema inmune se logra con dos cosas, particularmente en el síndrome de Sjögren. Se tiene que hacer un examen que se llama anticuerpos anti-Ro, así es el nombre que se le ponen. ¿Qué son los anticuerpos que típicamente se elevan en el Sjögren?
Y en algunos casos, incluso en los que esos son negativos, muchas veces lo que hace es una biopsia de glándula salival, pero de biopsia de glándula salival menor, es decir, unas pequeñas biopsias glándulas que nosotros tenemos aquí en la parte de adentro de la boca, que son pequeñas, que se pueden sacar y se puede ver ahí el sistema inmune atacando esa glándula, y eso nos confirmaría que estamos en presencia de un síndrome de Sjögren. Muy bien. Marta en Sogamoso, bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta? Doctor, buenas tardes, los felicito por tan excelente programa. Gracias, Marta. Resulta que hace como un mes estaba diligenciando un documento y sentí los ojos que perdía la vista. Sí. Y sentía inflamadísimos los ojos y hasta el día de hoy una rasquiña y una resequedad en el ojo y como si tuviera arenillas en el ojo. Sí. Soy portadora de marcapasos y de noche casi no puedo ver. ¿A qué se debe esto? ¿Y ya ha consultado al médico? No he consultado. Vamos a ver entonces, está clara la pregunta, doctor, ¿cierto? Gracias por acompañarnos, Marta, desde Sogamoso. Hay una cosa que es muy importante y es que los síntomas del síndrome de Sjögren son unos síntomas crónicos. La persona se va enfermando de a poquitos y va notando unos cambios pequeños que van pasando a lo largo del tiempo. Es muy raro que una persona con síndrome de Sjögren haga una manifestación súbita de sequedad en los ojos y de dolor o de molestia. Y en ese caso siempre hay que buscar una causa secundaria. Entonces lo que yo le recomiendo es que ella busque una evaluación médica para descartar las otras causas, para descartar que no haya otra enfermedad. Porque siempre que se habla de estas enfermedades como el Sjögren y otras enfermedades, lo primero que se tiene que hacer es razonablemente descartar otras causas que puedan causar esos síntomas. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, una enfermedad que se manifiesta por boca seca, ojos secos, como con arenilla, como lo mencionábamos ahorita. Antes de recibir a Hilda, que se encuentra en Envigado, es muy importante, doctor, que hablemos del diagnóstico como tal de esta enfermedad, en qué se basa, encuesta paciente médico, exámenes, radiografías. Sí. Es muy importante, esta enfermedad, como muchas enfermedades de las que digamos que prima, requiere un interrogatorio muy exhaustivo y requiere documentar los síntomas secos y requiere que no se piense que hay otra causa más probable. Causas más probables, desde que me estoy tomando una pastilla tengo la boca muy seca, hay muchas pastillas que secan o me hicieron radioterapia o me hicieron otras intervenciones. Y después de eso se tiene que documentar una producción de anticuerpos que demuestre que el cuerpo realmente está haciendo una respuesta inmune o documentar, como ya dijimos previamente, con la biopsia, una inflamación alrededor de la glándula, que quiere decir que el sistema inmune está atacando esa glándula. Así es. Hilda, usted se encuentra en Envigado, la saludamos a esta hora. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Muchas gracias a ustedes por tan buen programa. Gracias. Para preguntarle al médico, lo que pasa es que a mí, yo tengo el síndrome, ya, pues no por exámenes, sino por los, ¿cómo se dice? Por los síntomas. Sí, que yo estaba sufriendo. A mí primero me dio una esclerodermia lateral amiotrófica y ya después me resulta que los ojos son supremamente secos. El oftalmólogo dice que estoy llena de laceraciones en los ojos, la boca es muy seca. Yo en la madrugada me despierto y es con la boca, con la lengua pesada, llena como de unas tunas. Yo siento muchas cosas, entonces y también sufro de artritis reumatoidea. Sí. Entonces, a ver, claro que a mí no me han hecho los exámenes, a ver si sí tengo, pero ya me mandan la pilocarpina y muchas cositas que me mandan a mí, por tanto, tengo múltiples enfermedades, mejor dicho. Claro. Entonces, a ver, ¿qué dice el doctor? A ver, ¿con qué se puede mejorar un poquito? Bueno, esa es su pregunta. Sí. Gracias a Hilda desde el municipio de Envigado. Doctor. Yo pienso que la pregunta de doña Hilda es muy importante porque el tratamiento del síndrome de Sjögren, a diferencia de muchos otros tratamientos de otras enfermedades reumatológicas, no se basa en tratar la enfermedad, sino en controlar los síntomas. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se dan tratamientos para aumentar la producción de saliva, como la pilocarpina o saliva artificial en algunos casos, y solamente se dejan los tratamientos con medicamentos sistémicos para los casos más graves, los casos en los que la enfermedad se está saliendo de las glándulas y está produciendo daño en otros tejidos. Entonces, el manejo que está recibiendo posiblemente sea el manejo, digamos que adecuado. Lo que pasa es que no siempre los tratamientos son capaces de restaurar esa producción de saliva o esos ojos secos, de restaurar las otras alteraciones al nivel que el paciente los tenía previamente.
¿Cuál es la población de riesgo de esta enfermedad? ¿Se presenta en niños, se presenta en jóvenes o en pacientes un poquito ya adultos? La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa, como también en qué consiste el tratamiento y cómo se puede complicar o agravar el síndrome de Sjögren, que es el tema del día. Volvemos en un minuto. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros y el tema del día. Estamos hablando de síndrome de Sjögren y sobre esta enfermedad es importante que tomemos nota de lo siguiente. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el sistema inmunitario ataca partes de su propio cuerpo por error. Este síndrome ataca las glándulas que producen las lágrimas y la saliva, lo que provoca boca seca y ojos secos. La mayoría de las personas con este síndrome son mujeres. Por lo general, comienza después de los 40 años, a veces vinculado a otras enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus. Algunos síntomas incluyen dolor articular, hinchazón y rigidez, inflamación de las glándulas salivales, sobre todo las que se ubican debajo de la mandíbula y delante de las orejas, erupciones cutáneas o piel reseca, sequedad vaginal, tos seca persistente, fatiga prolongada. Para hacer un diagnóstico, los médicos pueden utilizar la historia clínica, un examen físico, algunas pruebas para los ojos y la boca, análisis de sangre y biopsias. El tratamiento se centra en aliviar básicamente los síntomas. Puede ser diferente para cada persona, dependiendo de la parte del cuerpo afectada. Puede incluir lágrimas artificiales para los ojos y tomar agua a menudo por la boca seca. Los medicamentos pueden ayudar con síntomas severos. Decíamos antes de la pausa cuál será la población de riesgo. Ahí veíamos que más que todo las mujeres, doctor, de 40 años en adelante. Pero esto no significa que no se presente esta enfermedad también en otro tipo de población. Sí. Digamos que las mujeres entre los 20 y los 40, 50 años, que es la edad, digamos que reproductiva de ellas y que están, digamos, con los ovarios produciendo estrógenos, tienen una mayor incidencia de cualquier enfermedad autoinmune, entre ellas el Sjögren. En pacientes más jóvenes es raro y en pacientes mayores de 50 años tienden a predominar otras causas como la pérdida de la secreción de saliva por la edad o como otras causas como medicamentos y demás. Pero sí, claramente las mujeres en la edad fértil o en la edad reproductiva son el grupo de población que más afectado está. ¿Y el tratamiento en qué consiste, doctor? ¿Farmacológico? El tratamiento tiene varias cosas. Hay que hacer un muy buen, por ejemplo, para los ojos algunas veces se utilizan gotas, cada gota es especializada para el tipo de ojo seco, a veces se utilizan tapones lagrimales por parte del doctor oftalmólogo. Para la boca se necesita un muy buen cuidado. Los colegas odontólogos son fundamentales. Los pacientes con Sjögren deben ir al menos 4 veces al odontólogo al año porque ellos pueden Son muy susceptibles. Sí, ellos pueden hacer cálculos y pueden hacer caries a pesar de que se cuiden muy bien los dientes. Entonces no es culpa de ellos, sino de la misma enfermedad. Y a veces se utilizan medicamentos para producir saliva o sustitutos de la saliva. En algunos casos más graves, cuando la enfermedad ya está tomando un cariz un poco más grave y se está saliendo de la glándula y está afectando otros órganos, se utilizan medicamentos inmunosupresores, es decir, para tratar de controlar el sistema inmune para que el sistema inmune no dañe los otros órganos. ¿Esta enfermedad tiene cura? No, no tiene cura porque es una enfermedad autoinmune. Una vez el sistema inmune pierde la capacidad de reconocer un órgano como propio, no la recuperará fácilmente. Entonces es una enfermedad crónica. Pero es muy importante que las enfermedades autoinmunes tienen una cosa que se llama remisión. Y una remisión es muchas veces una cura lograda farmacológicamente. Entonces en el caso del síndrome de Sjögren uno no se puede curar, pero muchas veces con los medicamentos para producir saliva o con los otros medicamentos si se necesitan, la persona puede estar en una condición o calidad de vida similar a la que tenía antes de la enfermedad. Puede tener calidad de vida. Rocío, es la última llamada que recibimos, muy breve, gracias por acompañarnos y bienvenida. Felicitaciones por ese maravilloso programa. Gracias. Mi preguntita es esta. ¿Será posible, yo soy trasplantada de riñón, será posible que esos medicamentos me estén produciendo a mí esa enfermedad? Porque en este momento me están haciendo estudios para eso. Y tiene los opina, síntomas doctor? que hemos mencionado. Sí, señora. ¿Qué opina, doctora, de eso? Doctor, Gracias, Rocío. Es un poquito difícil porque normalmente las personas que son trasplantadas toman muchos medicamentos y a veces entre estos medicamentos hay medicamentos que producen la boca seca o que pueden producir síntomas muy parecidos, o sea, pueden simularlo. Los medicamentos
Para el trasplante de riñón normalmente sirven para tratar enfermedades reumatológicas, o sea, lo mismo que ponemos para un riñón lo ponemos para la enfermedad reumatológica. Entonces normalmente no causan ellos la enfermedad, pero uno ocasionalmente sí puede desarrollar la enfermedad. Pero sería un poquito raro con el tratamiento por un trasplante que se desarrollara esta enfermedad. Podría ser más fácil o por los medicamentos que están tomando o por otras causas. Claro que sí, por otras causas. Doctor Miguel, gracias por Muchas acompañarnos gracias, hoy en Su muchas Médico en gracias Casa. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día. Para quienes están con nosotros en las mañanas, en las repeticiones a las 5 de la mañana. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.